Bienvenidos a Economía y Realidad, el podcast de Colproce, donde analizamos temas económicos que impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre un tema bastante sensible, urgente y muchas veces confuso, el sistema de pensiones. Nuestra invitada de este día es Patricia Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna. Patricia, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer estar por acá. Saludos a la población. Para comenzar, me gustaría hacer una pregunta como de manera general. ¿Cuál es el problema central del sistema de pensiones actual que hace necesaria una reforma profunda? Bueno, para entender esta situación hay que analizarla por dos vías. Una desde la parte oficial, que es la que tiene a su cargo el gobierno, y otra es sobre la realidad. Y digo esto porque el sistema previsional que tenemos en El Salvador actualmente, desde su concepción del modelo administrativo, tiene sobre su base unos problemas estructurales bastante complejos, pero que el abordaje que se ha dado, al menos en los últimos 2 años, año y medio, ha sido muy superficial. Y es que se ha vendido más la crisis del propio sistema previsional únicamente desde la deuda pública que está generando las pensiones, y no desde un par de elementos que son, en teoría, o mejor dicho, que son en realidad la necesidad urgente de que se modifique. Partiendo de lo que se conoce públicamente, que es la deuda, cómo se ha disparado la emisión de certificados de obligación previsional, que ya tiene comprometido el 73% del total del patrimonio, que es el dinero que ha llegado del 98 hacia acá por parte de los trabajadores, que obviamente eso genera insostenibilidad a largo plazo. Y es justamente lo que ha señalado el Fondo Monetario Internacional. Pero es que eso es un efecto ¿verdad? Y es urgente y estructural porque precisamente hay elementos de los que no se habla ni por parte del FMI ni por parte del gobierno, que son los que se deben tocar o abordar para que la deuda tenga un buen tratamiento. Y esto es relacionado, en primer lugar, al déficit previsional, o sea, el déficit que está generando el sistema previsional versus los beneficios que este otorga para las personas que participan, por un lado. Por el otro, el problema de la crisis de cobertura que el sistema previsional tiene, que viene arrastrando precisamente desde 1998. El elemento también de los beneficios que el sistema otorga a quienes participan, y por supuesto un tema de financiamiento y de modelo administrativo, que es donde está el meollo del problema. La configuración que ha tenido el sistema previsional del 98 hacia acá ha tenido varias reformas que en realidad en términos prácticos se han convertido como en ciertas deformaciones del sistema. Por poner un ejemplo, en el 98 surge un sistema previsional de cuentas individuales, en teoría un sistema privado, ¿sí? Pero en el 2006 se crea una figura tácita al sistema como una especie de pilar de reparto, pero no reconocido como tal. Sin embargo, funcionó así, que es el que estaba emitiendo la deuda desde entonces, con algunos límites que se quitaron en el 2022. En el 2017 ya se crea un sistema mixto en la práctica, ¿verdad? Aunque no se reconozca oficialmente en la ley, pero un sistema mixto con la creación de la cuenta de garantía solidaria, que no cumple en los principios filosóficos de seguridad social, la cuenta de garantía solidaria, sino que cumple con como una especie de salvaguarda, ¿verdad?, a las finanzas del Estado, ¿verdad?, que ha afectado directamente la esperanza de una mejor pensión para los trabajadores. Y en el 2022 sufre otra amorfidad bastante notoria, porque esos límites que tenía de la emisión de deuda desde la cuenta de garantía solidaria no solamente se quitan los límites, sino que para rematar lo que se hace es que se elimina la necesidad
que en todo sistema previsional debe existir de analizar los riesgos de dónde se va a depositar el dinero que se invierte. Esto genera un clima de insostenibilidad que ha sido alertado no solamente desde los organismos financieros internacionales, claro, no reconocidos por el gobierno, pero sí señalado. Por ejemplo, en su momento lo hizo este banco internacional británico Barclays, ¿verdad? También lo han hecho o lo han dado a conocer calificadoras como Fitch Ratings, SS Riesgos y últimamente el Fondo Monetario Internacional, pero no solamente ellos, sino que anticipadamente o antes que ellos, la sociedad civil a través de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna específicamente. Entonces, esa cuenta de garantía solidaria hoy es una bomba de tiempo. Lo que se supone que debe de generar beneficio a los trabajadores, hoy se ha convertido en una latente amenaza. Entonces, por esa razón y muchas más, debe de abordarse urgentemente ya este tema para darle una solución estructural, ¿verdad? No solo superficial como lo que se está vendiendo, porque las medidas que puedan, más adelante las podemos analizar, venir desde el oficialismo, ¿verdad? Son medidas nada más para paliar la crisis, no cambiar estructuralmente el problema. Se está hablando también sobre una nueva propuesta para mejorar los montos de las pensiones. ¿Cómo busca esta apoyar tanto a las pensiones actuales como a las pensiones que se van a dar a las futuras generaciones? Como la crisis de insostenibilidad ya tiene un golpe directo sobre los recursos, debido a que el modelo administrativo ha fallado, por lo que expliqué anteriormente, esa amorfidad que ha tenido o esa deformación, es necesario tocar el modelo administrativo, todo parte de ello. Este modelo administrativo debe partir de un punto específico, que es la redistribución de los ingresos para el sistema. Y la experiencia internacional de los últimos 30 años en los procesos de reforma, porque así se conocen por la OIT, es decir, las reversiones a unas reformas anteriores de carácter estructural, parten de ofrecer como alternativa a este modelo que ha estado vigente desde el 98 hasta la fecha, un sistema mixto, ¿verdad? Partiendo de ahí, tenemos la base para entender lo que la propuesta en su contenido desde la Mesa por una Pensión Digna tiene. Este sistema mixto que se propone parte desde la redistribución de los ingresos a partir de las bases paramétricas actuales, sin necesidad de modificación. Por ejemplo, de los ingresos netos que tiene cada trabajador cuyo aporte va al sistema de pensiones, que estamos hablando de su cotización, ¿verdad? Es la primera fuente. Lo que se hace es poner sobre la mesa de este sistema una distribución mixta que va desde el porcentaje establecido de descuento de un salario, una cantidad a un pilar de reparto y otra a una cuenta individual. Por eso es sistema mixto. Y que este sistema mixto, por sus costos, obviamente tendrá una comisión a la baja, no en las condiciones actuales. Explico concretamente. El 16% que aportan los trabajadores no tendría necesidad de una modificación, porque es la propuesta que nosotros hacemos, de que el trabajador aporte un 16%, con la diferencia de que al pilar de reparto lleguen 13.20 de esa cotización, de esos 16. En la cuenta individual llega el 2%, que eso hace un 15.20 de entrada, ¿verdad? Cuando actualmente el trabajador, en un sistema mixto en la práctica, ¿verdad?, solo que con otras condiciones, lo que hace es, a su cuenta individual, aporta el 9% de una sola vez. Y nosotros ofrecemos como mínimo, o de partida, el 13.20. Es mucho más, ¿verdad? Eso es para que la gente que está viendo el podcast empiece a hacer sus comparaciones. A la cuenta de garantía solidaria aporta el 6%, ¿sí? Y de comisión va el 1%. Nosotros lo que hacemos es 0.8%, ¿sí? Ahora bien, este es un punto de partida, es decir, es un recomienzo.
Pero se podría decir que esto que está mencionando ahorita es como la manera en la cual conviven, por así decirlo, el régimen de reparto con el de capitalización individual. Un sistema mixto, esa es su naturaleza. Entonces, con esta redistribución, en favor, pensando en el beneficio de los trabajadores, estamos teniendo ante nuestros ojos doble cálculo. O sea, existirían dos cálculos de pensión, cuando hoy solo existe uno, para empezar. Segundo, al administrador del sistema o los administradores llegarían menos comisión. No dejarían de ganar. Pero claro, regulado en comparación a lo que hoy se tiene, que no hay un límite, ¿verdad? Y además, lo que hace es que se modifica la fórmula de cálculo de pensiones, que es otro elemento del que ni el Fondo Monetario Internacional ni el gobierno están hablando para la próxima reforma, y que de no tocarse, simple y sencillamente es un, como decimos al buen salvadoreño, un parche más. Porque precisamente el problema de las bajas pensiones, uno de los elementos que tiene como base primordial esas bajas pensiones, es la fórmula de cálculo. Entonces, teniendo dos fórmulas de cálculo, puede aspirarse a una modificación al alza del monto de pensión que espera el trabajador recibir. Tanto es así que el análisis que como organización social hemos hecho desde la parte técnica nos indica que una de las fórmulas de cálculo para el pilar de reparto estaría basada en el salario básico regulador de los últimos 10 años, partiendo sobre una base del 40% por los primeros 10 años cotizados a este sistema mixto, más 1% por cada año adicional, llegando a un máximo del 60%. De entrada, déjenme decirle que eso supera con creces las condiciones actuales. Porque actualmente, y esto es un análisis de la calificadora SC Riesgos, nadie de los que se están pensionando después de la reforma del 2022 aspira a un 33% de su último salario. Los ingresos que generaría esta doble cotización, repito, por un lado, una fórmula de cálculo actuarial basada en los últimos 10 años del salario básico regulador, con una tasa de reemplazo máximo del 60%, que en comparación a las condiciones actuales es prácticamente el doble, que hoy nadie aspira al 33%. Y estas son en base a fuentes de confianza, como la calificadora SC Riesgos, que nos pone que en promedio El Salvador está dando pensiones después de la última reforma del 33% más. Eso es una condición ventajosa para los trabajadores. Y por el otro lado, en el régimen de cuenta individual, la persona trabajadora puede aspirar a un 25% de tasa de reemplazo. Si sumamos los dos, estamos teniendo un tope del 85%, lo cual genera mejores condiciones a la hora del retiro. Ahora bien, esto no puede ser posible si antes o paralelo a esto no se hacen otras modificaciones que son necesarias, como por ejemplo quitar el límite de la emisión de deuda que tendría el sistema. De entrada, precisamente la propuesta, la ventaja que tiene o la bondad que tiene la propuesta de un sistema mixto es que con la creación de este sistema mixto desaparece la cuenta de garantía solidaria. Y al desaparecer la cuenta de garantía solidaria, precisamente por la configuración que actualmente tiene, no habría necesidad de emisión de deuda, ¿verdad? Porque el sistema o el régimen o el pilar de reparto de este sistema mixto asumiría esas responsabilidades, ¿ya? Con los recursos que estarían llegando. Además, el ahorro que permitiría la reducción de la comisión permite reorientar estos recursos para ir satisfaciendo las necesidades mismas de exigencia de recursos para hacer frente a estos pagos, como por ejemplo los certificados de traspaso complementario o los certificados de traspaso como tal, que son aplicables a las personas del grupo optados y obligados A, que les pueda permitir de una u otra forma tener un mayor goce en el monto de su pensión. Por otro lado, tendría que tener una reorganización todo el engranaje institucional del sistema para precisamente
rescatar aquellos espacios por representación de los trabajadores en donde se tomen las decisiones técnicas necesarias para poder ir evaluando la viabilidad, la sostenibilidad de algunas decisiones, como por ejemplo la revalorización de las pensiones, ¿verdad? Que podrían ser graduales. Y estoy hablando, por ejemplo, de un espacio que es necesario dentro del sistema, como lo es el comité actuarial y el comité de riesgos, ¿verdad? Para poder buscar mejores inversiones. Por otro lado, también permite que las generaciones jóvenes puedan tener esa garantía de poder optar a un mejor monto de pensión. Ahora bien, esto resuelve de inmediato una de las demandas que ha sido bien notoria por parte de los trabajadores, son las bajas pensiones. Estaríamos resolviendo, al menos para los próximos 40 años, que es donde se ha ponderado la sostenibilidad de una propuesta de este estilo, sin hacer ninguna modificación, por supuesto, para que las generaciones jóvenes puedan tener eso. Y además, los ajustes que son necesarios aplicar para las pensiones que se empezaron a aprobar del 2017 hacia acá. Y por otro lado, permitiría desahogar el mercado laboral, porque al mejorar las pensiones, más o menos unos 28.000 optados que deberían estar pensionados, que no se han pensionado por las bajas pensiones actuales, estarían retirados, lo cual permitiría mayor ingreso para aportaciones al sistema. Otro elemento que puede permitir modificaciones de esta estructura al sistema es que es necesario el análisis, el estudio para la incorporación de sectores apáticos o históricamente excluidos del sistema previsional, como lo son el sector mal llamado informal. Esto puede permitirnos, al estudiar y categorizar a este sector, la posibilidad de nuevas incorporaciones y, por supuesto, nuevas aportaciones y más recursos para el sistema, lo cual es una bondad, en tanto que en la medida que hayan más participantes dentro del sistema, hay mayor amplitud de la cobertura, que es una histórica que tiene el sistema previsional nuestro, al menos desde su creación, y más específicamente desde que se dio la reforma estructural sustitutiva en el 98. Básicamente estos elementos son los que permitirían tener, ¿verdad?, esa parte estructural que es la que nos ha tocado hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante fijar un límite en la tasa de reemplazo y ajustar variables como la edad, los años cotizados y la rentabilidad que pueda existir? Desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema, en condiciones actuales, sin modificación del modelo, ajustar la edad al alza, por poner un ejemplo, los hombres ya no retirarse de 60, sino que de 65, y las mujeres ya no de 55, sino que de 60, automáticamente permite una indexación de recursos al sistema. Pero el problema es precisamente, como las otras modificaciones que hemos mencionado, como la fórmula de cálculo y todo lo demás, hacen que ese recurso que entra sale como tal cual está sucediendo hoy, con emisión de deuda, ¿verdad? Porque las pensiones del sistema antiguo no tienen certeza de recursos más que emisión de deuda para hacerle frente a esos pagos. Por supuesto que digamos el caudal de pensiones aún pendientes de pagar del sistema antiguo tiene una caída en el tiempo hasta ya por el 2038. Mientras tanto, eso es un gasto que es necesario cubrir, pero que de momento solo se hace con deuda. Y ese es el problema de la sostenibilidad. Entonces, desde una perspectiva inmediata, por decirlo así, sin ninguna modificación estructural, aumentar la edad generaría en efecto una indexación de recursos, pero si no se tocan las estructuras de los males que han venido arrastrando el sistema de pensiones, así como entran, así salen, y las pensiones no mejoran. Entonces esa es la importancia que tiene aclarar este tipo de elementos para que se tenga un criterio más amplio sobre la necesidad de que la reforma debe apuntar sí o sí a una reforma estructural.
¿Y por qué el riesgo por invalidez y muerte pasa a ser asumido por el régimen de reparto y qué otras cosas o implicaciones llega a haber en eso? Lo que pasa es que en el sistema previsional mixto que se está proponiendo desde la mesa, la indexación que hace el aumento de la cotización al régimen de reparto, en el cual se quita el lucro, ¿verdad? Simplemente hay una aportación por costos, ¿verdad? Que baja eso. O sea, la comisión que se destinaría para este pilar de reparto es simplemente por costos sin lucro, ¿verdad? Entonces, eso permite que los beneficios, es decir, los recursos que se van a invertir, por supuesto, mejorando tasas de rentabilidad y todo lo demás, haga frente a estas responsabilidades, ¿verdad? De invalidez y muerte. Además, doctrinariamente se sabe que un pilar de reparto es precisamente garantizar solidaridad, ¿verdad? Intergeneracional e intrageneracional. Por otro lado, hay que aclarar también que es necesario, dentro de una reforma de este nivel, mejorar o revalorizar la masa salarial activa dentro del sistema, para que precisamente ingresen más recursos y que de manera automática esto financie, ¿verdad?, la promesa de la cobertura en el sentido mencionado de invalidez y sobrevivencia. Entonces, por ese motivo es que hacemos esa propuesta de que el régimen de reparto asuma esa parte. Y hablando sobre esto de la reforma, ¿cómo conecta dicha reforma con la idea de la seguridad social como un derecho y no solo como un cálculo financiero? Porque precisamente lo que se busca es darle ese rostro humano que hasta este momento está ausente en el sistema previsional nuestro. Recordemos que la dinámica de ganadores y perdedores del 98 que se crea este sistema a la fecha ha sido la siguiente. En un primer momento, para poner el contexto, digamos, del 98 al 2001, había 3 ganadores bien puntuales. Uno era el administrador, ¿verdad?, que en 3 años recuperó su inversión inicial. O sea, en 3 años, cuando estoy hablando, es 98-2001. El costo de montar el sistema, de entrar en operación y todo lo demás. Además, tuvo un proceso de acumulación bastante oneroso por la configuración que se hizo de los sectores o los segmentos cotizados. De entrada, ellos tuvieron una afiliación directa a las AFP de más de 130,000 personas, que se supone que esas 130,000 personas tuvieron que haberse quedado en el sistema antiguo, pero no se pasaron por obviamente esa es una indexación de recursos. Por otro lado, de 5 AFPs que empezaron a operar, fueron absorbidas 3 y se quedaron 2. Obviamente la ganancia creció para los beneficiados que quedaron vivos. Y las modificaciones del 2006, 2017 y especialmente 2022 elevaron la utilidad neta de las AFP. Tanto es así que sus utilidades netas sobrepasan el 105%. ¿Verdad? Un negocio de esas características es bastante jugoso. Primer ganador. Las cifras lo indican también. Solo en utilidades netas, hasta antes del 2022, pateaban los 4,000 millones. Utilidades netas. O sea, ese es un claro ganador. Digamos como el rey que tiene la corona. Primer ganador. Segundo ganador, el intermediario, que en este caso es el Estado. El Estado ha dejado de pagar intereses en favor de los trabajadores por montos superiores a los 3.500 millones. Intereses dejados de percibir, que deberían de haber sido pagados por el Estado, por el uso del dinero, los trabajadores. Y estoy hablando en un periodo antes del 2022. Después del 2022, con el canje de la deuda de abril del 2023, el Estado se ahorró, ¿verdad?, porque ellos así lo llaman, porque realmente es una pérdida, 2.600 millones. Pero pierden los trabajadores, ya que durante 4 años no aportan ni capital ni intereses, precisamente 2.600 millones. Entonces, ¿cuánto nos debía? Más de 5.000 millones, solo en intereses dejados de percibir. Segundo ganador.
Y existe un tercer ganador que es un pequeño segmento así chiquitito, que no supera ni los 70,000 personas, que son los pensionados optados al sistema, especialmente los del grupo A. ¿Quiénes son los del grupo A? Los que se pensionaron entre 2001 y 2006, decreto 1217. Ahí están las famosas pensiones VIP, ¿ya? Son los terceros ganadores, pero en la reforma del 2022 sacaron de la ecuación a los optados y ya solo se quedan intermediario y administrador como claro ganadores. Entonces eso responde precisamente a su pregunta. No ha existido el rostro humano. Entonces esta propuesta lo que hace es tratar de rescatar la presencia de ese rostro humano, porque sin necesidad de las modificaciones paramétricas que son impopulares, que golpean el bolsillo de los trabajadores, podemos garantizar mejores pensiones, ¿sí? Al menos en el inmediato plazo. Claro, esto no va a cambiar el sistema porque precisamente es un problema estructural sistémico y no de pensiones, sino que de seguridad social, el que está afectando al sistema de pensiones en este país. Por ejemplo, aquí tenemos que avanzar a un sistema de seguridad y protección social que garantice trabajo. Eso es lo primero. Pero aparte de garantizar trabajo, que garantice salarios lo más dignos posible o de calidad. Porque nadie que aporta $500 durante 30 años, que es el promedio de los salarios vigentes en este país que están aportando al sistema, no puede aspirar a una pensión que cubra la canasta de mercado. A lo sumo puede aspirar a una pensión que le permita comer para no morirse de hambre. Pero ¿qué tal de su vivienda? ¿Qué tal de sus medicinas? ¿Qué tal de su entretenimiento, que es algo muy, pero muy fundamental para la salud mental, sobre todo de los adultos mayores? ¿Qué tal de su educación? De su vestimenta, de su transporte, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de lujos, sino que de cosas vitales. Vitales. Entonces, no alcanza. Entonces, con un sistema de seguridad social que no garantice derechos y que pueda permitir el pleno desarrollo de un individuo en este país, es bien complicado que el sistema de pensiones logre resolver esos problemas, porque no lo va a hacer. Entonces, lo que tenemos que ir es apostando a modificaciones estructurales al modelo administrativo previsional para que esto nos dé tiempo y poder ponernos de acuerdo como sociedad en una especie de contrato social, qué sé yo, para llegar a acuerdos en esa línea, que son más profundas, más holísticas y que en efecto van a tener un efecto positivo más adelante, conforme el tiempo, para poder tener pensiones más dignas. Bueno, hoy con esto nos queda claro de que el debate sobre pensiones no es solo algo técnico, sino profundamente humano, y que ignorar el problema no es una opción, sino entenderlo es el primer paso para poder exigir soluciones responsables. Gracias, Patricio, por acompañarnos. No sé si quisieras dar como algún cierre para las personas que nos escuchen. Sí, invitar a la población que se unan en apoyo a la propuesta de la Mesa por una pensión digna, que nosotros prontamente vamos a hacer entrega a las instituciones que deciden, ¿verdad? Especialmente la Asamblea Legislativa, del texto de nuestra propuesta para que podamos comparar qué es lo que mejor se nos ofrece y se nos garantiza para una pensión digna. Gracias por acompañarnos en Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Nos escuchamos en el próximo episodio.